Un ingeniero humilla a un albañil anciano, pero ignoraba que el anciano era una leyenda viva de la construcción. Bienvenido a Relatos que Enseñan. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia, así que déjala en los comentarios. Y si te gustan las historias con lecciones de vida, no olvides suscribirte y darle like al video. Tu apoyo significa mucho para mí. El ruido constante de martillos y sierras eléctricas acompaña el ir y venir de los obreros. Un joven ingeniero, Eduardo, trajeado y con planos en mano, observa con desdén a los trabajadores. A lo lejos, llega don Julio, un hombre canoso y encorvado, con casco viejo y herramientas gastadas. ¿Y ese viejito quién lo autorizó?, pregunta Eduardo, frunciendo el ceño. Es nuevo. Dijo que venía recomendado, responde un obrero. Eduardo lanza una carcajada. ¿Recomendado por el asilo, tal vez? Don Julio camina tranquilo, saludando con respeto a cada compañero. Su mirada es serena, pero sus manos revelan décadas de experiencia. El viento levanta polvo, envolviendo la escena en una atmósfera de tensión y contraste. Eduardo lo mira con desprecio, sin imaginar lo que está a punto de descubrir. Eduardo repasa el diseño de una losa compleja, frustrado por los errores constantes. «Esto no puede ser, llevo semanas con este problema», gruñe, arrojando un compás. Don Julio entra sin hacer ruido, observando el plano colgado en la pared. «¿Le puedo hacer una sugerencia, ingeniero?», pregunta con voz firme pero suave. Eduardo ni siquiera lo mira. «Tú, viejo, deberías estar mezclando cemento, no dando consejos». «Perdón, no quise molestar. Solo noté una falla en el punto de carga», responde don Julio. «Fuera de mi oficina. Aquí mandan los títulos, no las arrugas», dice Eduardo. El ventilador gira lentamente, como queriendo apagar la tensión que crece en el ambiente. Don Julio asiente, sin resentimiento, y se retira en silencio, pero deja una pequeña marca de tiza en el plano, justo donde estaba el error. En la losa principal, los obreros sudan mientras levantan columnas bajo las órdenes de Eduardo. «¿Eso está mal, otra vez?», grita, frustrado, mientras revisa con su tablet. Uno de los pilares no cuadra con el diseño, y la losa comienza a ceder. «¡Detengan todo!», grita uno de los capataces. Don Julio, observando desde lejos, se acerca caminando con calma. «¿Puedo ver, por favor?», pregunta, mientras examina la estructura con mirada aguda. En segundos, saca un pequeño cordel y demuestra el ángulo incorrecto. «Aquí está el fallo. Si colocan la base en ángulo de 32 grados, no 30 grados, recuperarán la alineación». Los obreros lo miran sorprendidos y obedecen. La estructura se estabiliza. Eduardo, incrédulo, guarda silencio. Los rayos dorados bañan los andamios mientras los obreros rodean a don Julio. «¿Dónde aprendiste tanto, don?», pregunta uno, mientras lo ayuda a sentarse. «Años de meter la mano en el barro, hijo. Eso no se olvida», responde con una sonrisa. Eduardo los observa desde lo alto de una estructura, enojado y humillado. En su mente las palabras del anciano aún resuenan. «Viejo insolente, seguro fue suerte», murmura, bajando con pasos duros. Se acerca al grupo y dice en voz alta: «No lo escuchen tanto. Un error corregido no lo hace experto». El silencio cae como una losa de concreto. Don Julio simplemente lo mira con compasión. La brisa del atardecer sopla fuerte, como si la misma obra quisiera callar al ingeniero. Los obreros cenan en mesas improvisadas, mientras la radio suena bajito con boleros antiguos. Don Julio revisa su cuaderno de apuntes a la luz de una lámpara de gas. Eduardo lo observa, sintiéndose cada vez más inquieto. «¿Qué tanto escribe ese viejo?», se pregunta. Se sienta a su lado, incómodo, fingiendo curiosidad. «¿Eres autodidacta o qué?», pregunta en tono burlón. Don Julio lo mira y sonríe. «Trabajé en la represa de Yuncán y en la torre del Hospital Rebagliati». Eduardo se congela. ¿Sabe que esas obras son míticas en ingeniería peruana? «¿Cómo?», balbucea. Don Julio cierra el cuaderno y se levanta. «No todo se aprende en una universidad, muchacho». Los primeros rayos del sol apenas iluminan la obra cuando Eduardo revisa su tablet nervioso. Busca en Google: «Julio Espinosa Construcción Represa Yuncán». Aparecen titulares de 1982. «El genio autodidacta detrás del milagro estructural en Huánuco». Abre una foto antigua. Es don Julio, joven, con casco y planos en mano. Eduardo se queda en shock. Se lleva la mano a la boca, mudo. Entra corriendo al comedor, pero ya no lo ve allí. Los obreros notan su nerviosismo, y uno le dice: «Don Julio fue leyenda».
Él construyó medio país, y ustedes nunca me lo dijeron, pregunta Eduardo aturdido. ¿Usted nunca preguntó?, responde el capataz, sin mirarlo. La neblina se disipa lentamente, como revelando la verdad. Eduardo convoca una reunión con todo el equipo. Don Julio entra último, con paso firme, y todos se levantan en señal de respeto. Eduardo se aclara la garganta. Cometí un grave error. Juzgué por la apariencia. Mira a don Julio con humildad. Lo humillé y aún así me corrigió con dignidad. Don Julio asiente con una sonrisa leve, sin rencor. Cada uno tiene su forma de enseñar. Yo ya aprendí la mía. Eduardo se gira hacia el equipo. A partir de hoy, él es asesor técnico principal. Los obreros aplauden con fuerza. Don Julio se sienta frente a la pizarra y toma un marcador. Por primera vez, Eduardo toma notas mientras el anciano explica. La obra avanza con precisión y eficiencia, como si algo invisible la guiara. Don Julio enseña a jóvenes albañiles cómo leer planos complejos. Eduardo trabaja codo a codo con él, atento y respetuoso. Este tipo tiene el cerebro de una enciclopedia, susurra un obrero, y el corazón de un maestro, responde otro. El sol brilla fuerte, pero nadie parece cansado. Hay motivación en el aire. Un dron sobrevuela la estructura mientras se alzan nuevas columnas. Eduardo presenta un rediseño, inspirado en una sugerencia de don Julio. Eficiente, elegante, humano, dice el anciano, con una palmadita en su hombro. Eduardo sonríe como si hubiera aprobado un examen invisible. Llega un inspector del ministerio para revisar el avance. Eduardo lo recibe con seguridad, acompañado de don Julio. Ingeniero, esta obra tiene una armonía poco común, comenta el inspector. Es que ahora aprendemos de los que construyeron antes que nosotros, responde Eduardo. Don Julio calla, solo observa. El inspector revisa los registros y ve planos con anotaciones manuscritas. ¿Este trazo es suyo?, pregunta. De ambos, dice Eduardo, con una sonrisa sincera. El inspector asiente. Entonces tienen un tesoro en el equipo. El cielo se abre justo cuando se da la aprobación oficial. En una noche de celebración, los obreros festejan bajo un toldo con comida, música y risas. Eduardo brinda con todos, pero especialmente con don Julio. Gracias por quedarte cuando no te di ni el saludo, dice Eduardo, emocionado. Uno nunca se va, cuando ve que aún puede sembrar algo, responde el anciano. Le entregan una placa conmemorativa. A don Julio, sabiduría viva de la construcción. Él la recibe con lágrimas contenidas. Esto no es mío, es de todos los que nunca dejaron de levantar paredes con orgullo. Eduardo al día siguiente, llega temprano, cargando herramientas en vez de su habitual tablet. Don Julio ya está allí, dibujando algo en el suelo con una varilla. ¿Plan nuevo?, pregunta Eduardo sonriendo. Un homenaje. Esta forma es el puente más fuerte que conozco. El respeto. Eduardo lo ayuda a marcarlo. Ambos trabajan en silencio, como dos generaciones unidas por concreto y humildad. Los obreros se les unen uno a uno, en una danza de colaboración sin órdenes. Se escucha solo el golpeteo rítmico de las herramientas, y entre ese ritmo, se forma una estructura nueva, sólida, simple, hermosa. La leyenda sigue creciendo, ahora con más manos. Don Julio se despide con un bolso pequeño, y el casco colgado al hombro. Eduardo lo acompaña hasta la puerta del campamento, sin poder ocultar la emoción. ¿Seguro que no quiere quedarse como asesor fijo?, pregunta. La obra ya tiene su ingeniero, y su corazón, responde don Julio. Se estrechan la mano, como iguales, como maestros. Los obreros se alinean y aplauden a su paso. Una grúa al fondo alza la última viga, completando el edificio. Don Julio se aleja caminando lento, pero con paso firme. El sol se pone detrás de él, como rindiéndole homenaje. La leyenda sigue, pero ahora en cada uno de ellos. Juzgar a alguien por su edad, su ropa o su silencio, puede ser el error más grande en una obra o en la vida. La experiencia no siempre grita, a veces solo espera ser escuchada. Y cuando lo haces, descubres que hay sabiduría viva construyendo más que estructuras, construyendo personas. Respeta la historia de quien camina antes que tú, porque quizás sin saberlo, ya estás caminando sobre su legado.